Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Estamos muy felices. Hablo en nombre de los tres, pero yo sé que sí, están felices. Muchas gracias a la organización de la feria por habernos convocado a ser parte de este panel de debate que, como dijo Marce, gira en torno a la pregunta: ¿existe la literatura venadense? Veremos. Tengo que hacer una advertencia, igual antes de empezar acá. Oyola me dijo que está impredecible. Aténganse a las consecuencias de eso. Bueno, lo dicho, voy a empezar parafraseando el ya clásico inicio de una especie de tratado de literatura que escribió Fontana Rosa hace ya varios años. Y voy a decir: venadense el que lee y venadense el que escribe. En la frase de Fontana Rosa, el lector se convierte automáticamente y contra su propia voluntad en víctima de esa declaración, ¿sí? Puto el que lee. En este caso no estaríamos hablando de víctimas, bueno, salvo que haya algún que otro renegado con esta ciudad, pero no estaríamos hablando de víctimas, sino que aquel que escribe, venadense que escribe y que lee, porque yo considero que para escribir hay que leer y mucho. No estaríamos hablando de víctimas, sino de artífices y hacedores de esa tarea que ya se ha vuelto vital y prácticamente cotidiana para todos los que estamos acá. Y entonces va mi agradecimiento a estos escritores venadenses que cada vez más nos hacen sentir cerca de la literatura y de su obra, por supuesto. Una tarea que, bueno, como ya dije, no es nada fácil, porque esto de convivir, hacer y consumir literatura, bueno, consumir, vaya palabra, pero la consumimos y mucho. Con esto quiero decir que la literatura venadense para mí sí existe, y a montones, aunque definirla por ahí ya es una tarea más compleja. Acá mis compañeros quizás me puedan ayudar un poco. Creo que entre lo que he leído, que esto es solo una pequeña muestra de lo que se ha publicado en los últimos 2, 3 años, más allá de encontrar puntos en común, que los hay entre cada autor, algo que lograron, y que les agradezco profundamente y los felicito por eso, lograron hacer algo propio con el lenguaje. Y eso hace que su obra resulte muy interesante. Bueno, por otro lado, que en Venado, me enorgullece decir que en Venado se produce literatura a diario. Yo soy testigo de eso porque yo tengo un taller de lectura, pero amigos que tienen talleres de escritura y gente muy conocida que asiste a talleres de escritura, entonces, y que ya han escrito, que en Venado se produzca localmente y se divulgue y se dé a conocer lo que nuestros escritores hacen, y que la literatura incluso se festeje, como está sucediendo hoy y como va a suceder en los próximos 2 días, que se festeje de esta manera en Venado, es algo inaudito, por lo menos hasta hace 3 años. Por supuesto, ha habido este tipo de eventos literarios, siempre los hubo en Venado, porque pasión por la cultura, por la literatura, por el teatro, por el cine, siempre existió, siempre existió. Esto que está pasando últimamente hace que tanto nosotros, los lectores, como los escritores, afiancen un sentido de pertenencia a esta ciudad y que ya no necesiten, bueno, Wally y Marce hace un rato en su charla, por un lado decían, Wally creo que dijo que él tenía un prejuicio a la hora de publicar lo que escribía. No me acuerdo por qué estabas tan prejuicioso, Wally, pero no importa. Pero creo que se fue perdiendo ese miedo de publicar, de mostrar lo que se hace. Y por otro lado también se fue desmenuzando o diluyendo un poco la idea que todos tenemos, sobre todo el público, de que para hacer algo que valga la pena y que ese quehacer trascienda, hay que rumbear por otros lados, ¿no? Que todo lo que se hace afuera, en otras ciudades más grandes o donde hay otros escritores que ya publicaron y hay charlas de escritores y todo lo que sucede,
movida literaria. Eso lo vamos perdiendo, ¿sí? Tenemos que hacer una mea culpa como público y apoyar a los escritores locales y defender lo nuestro, porque es de mucha calidad lo que se está haciendo. De hecho, además de escribir y publicar, bueno, hay eventos literarios todo el tiempo, hay editoriales, hay librerías nuevas, eventos culturales y literarios en bibliotecas, en otro tipo de lugares también, hay concursos literarios como el que se da ahora este fin de semana, en escuelas, bueno, de todo, ¿sí? Eso, la escritura, escribir se escribió siempre en Venado, ya también lo han charlado Marcia y Wally, desde siempre hubo un deseo muy profundo y latente por escribir y dar a conocer lo que se escribe. Antes quizás se hacía más esporádicamente en revistas y con poesías o cuentos aislados. Hoy, por suerte, nuestros escritores y escritoras se animan a publicar sus libros y ya están diciendo que tienen proyectos de seguir publicando y un deseo enorme por hacerlo, ¿sí? Entonces, otra cosa que festejo y que agradezco es que tengan la posibilidad de hacerlo, porque también hoy tampoco hace falta que se vayan a otros lados para publicar. Quizás antes había que comunicarse con otros editores, viajar, eso también significa quizás desembolsar más dinero, porque bueno, una cuestión que cuando algo necesita ser financiado económicamente, corre el riesgo de no salir a la luz, ¿sí? Y lo que sucede hoy en Venado es que aquel escritor o escritora que quiera publicar, bueno, lo va pudiendo hacer. También a lo mejor con el uso de las redes, contar lo que escriben, publicarlo, darlo a conocer y que la gente tenga ese acercamiento, también posibilita que el autor mismo vaya filtrando lo que sí y lo que no, ¿sí? Y animarse a publicar, que es lo que los lectores siempre estamos esperando. Cuando me invitaron a participar de este panel, realmente entré en estado de pánico porque, bueno, realmente no soy del área de las letras, pero la literatura atraviesa mis prácticas pedagógicas. Como bien me presentó Marce, soy docente de nivel primario y soy docente de ciencias de la educación. Y bueno, estudiante de letras, retomo, por algún que otro motivo tengo que abandonar, pero siempre está muy presente. Trato de no desvincularme nunca con la literatura. Y bueno, uno de los primeros interrogantes que me hice, traté de responder algo que los grandes teóricos no han logrado acordar aún, que es la literatura. Es mucho más complejo aún definir qué es la literatura venadense, ¿sí? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son las prácticas o las razones que llevan a los escritores venadenses que los motivan, ¿sí? Y sí, como dice Laura, realmente hay una movida muy importante, hay muchos espacios que están promoviendo no solamente la lectura, sino también la escritura. Como les decía, no les conté todavía esto. Soy docente, tengo un grupo de amigas y de amigos que son todos de lengua y literatura y créanme que se arman arduos debates por la forma en que por ahí alguien ajeno al área aborda la literatura. Acá está Mariana, que es una con la que debatimos con mucha asiduidad. No quiero ser autorreferencial, pero no puedo contar mucho más porque teorizar no puedo, pero constantemente en mis prácticas pedagógicas la literatura está presente. He tenido el honor de leer a muchos escritores locales que, como dice Laura, son geniales. He leído a Marce Fumale, he leído a Wally Abaca, he leído a Raquel Barrio Nuevo, que hace muy poquito me pasó su material. También he compartido talleres literarios con Andrea.
disfruté la puesta en escena de los monólogos de Seba Coria, que también está acá, bueno, los voy viendo y me voy acordando. Ceci Alvado, que es compañera y también ha escrito y he tenido el placer de leerla. Pero bueno, en realidad a quienes más leo son a mis estudiantes, ¿sí? Porque hago algo que según estos amigos de letras no se debe hacer, que es usar muchas veces la literatura para producir, ¿sí? La uso mal, lo hago mal. Yo no soy muchas veces una mediadora de los grandes autores o de los autores regionales y mis estudiantes, pero trato de utilizar la literatura como disparador. Muy criticado. Pero bueno, lo hago y hemos tenido producciones muy lindas, ¿sí? Agota Christoph, Martín Cohen, sí, gracias a Martín Cohen y su libro Me Acuerdo han salido hermosas autobiografías escolares, ¿sí? Porque trabajo en la formación docente. También con Isaac Asimov hemos logrado hacer una transposición didáctica de la teoría educativa, de la historia de la educación en hermosos relatos literarios, muy breves y bueno, como se puede. Entonces, bueno, esa es mi experiencia, pero también quería contar algo más antes de cederle la palabra a Leo, que la literatura no tiene un área reservada en las instituciones escolares en la cátedra Lengua y Literatura, sino que he tenido la posibilidad, cuando transito los pasillos de las escuelas, de encontrar expresiones literarias en lugares que no corresponden, en los baños, en las puertas, en los bancos. Y hay un fenómeno de literatura emergente que está siendo muy frecuente, al menos en las escuelas donde me desempeño, y que consiste en una especie de freestyle, de rap, de compes que se arman en los recreos y que a través de esas competencias los jóvenes pueden expresar lo que les pasa, ¿sí? Encuentran una forma alternativa que viene a romper los cánones, que vienen a romper las convenciones sociales para hacer su literatura, para expresarse. Y bueno, quería compartir, si es posible, un breve fragmento, ¿sí? Lo pedí prestado, de una letra que escribió uno de estos estudiantes de la Escuela de Arte número 3. Caerme, levantarme y resistir. Son cosas que me enseñó el skate y el free. Cambiando el tono, los meses me enseñaron que el tiempo cura todo. No existe herida que no sane el lodo. Obvio que hay amor en el odio y odio en el amor. Del amor al odio en tan solo un renglón. Y bueno, quería compartirlo porque son las expresiones de nuestros jóvenes, creo que deben ser recuperadas, como docentes tenemos que escucharlos y ver la manera de fomentar esta literatura. Agradezco a Galo, que fue el autor de este pasaje de su rap. Y bueno, me parece que tenemos que encontrar la manera de fomentar la literatura y que bueno, de que la relación, el vínculo que tenga cada sujeto con su medio, creo que pueden surgir hermosas obras de arte venadense en este caso. Así que, bueno, esa es una reflexión, ahora vamos a seguir dialogando, pero quería compartir mi experiencia y ante todo insistir en que no es mi área, pero celebro la literatura y cada vez que puedo la filtro en mis horas de clase. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Es un placer, es una alegría estar acá con las compañeras en esta mesa, pero sobre todo, una vez más, en Venado Tuerto. Sin embargo, hay una sensación en el aire que calculo que habrá sido la misma que experimentó la selección del Diego al ir a dar la conferencia de prensa después del 6-1 con Bolivia. Nos van a hacer mierda. Hay más autoras y autores en el público que acá arriba. Seguramente no hablaremos de todas y de todos. ¿Y qué tema, no? Quienes nos dedicamos a escribir, el ego, ¿no? La van a tener peor la amiga Elsa y la amiga Ceci el domingo,
cuando tengan que entregar los premios que fuimos jurados, va a ser como la conferencia de prensa cuando perdimos 4-0 en el Mundial de Sudáfrica y nos tuvimos que ir. Pero más allá de estas giladas, realmente lo que me parece, y también escuchándola a las chicas, y por lo que pedí específicamente estar en esta mesa, tiene que ver con... yo me siento que la juego de local acá en Venado, que en lo poco que he estado a mí siempre me han dado mucho, pero amén de eso, quienes nos dedicamos a leer y a escribir, son oportunidades únicas el tema de poder llegar a nuevas literaturas, a cosas que no tienen la difusión que se merecerían a nivel federal, si vale el término, ¿no? Y algo de lo que decía Lau en el comienzo y que quiero destacar, tiene que ver con cómo las ediciones locales empezaron a tener una mejor, valga la redundancia, edición. Libros que son realmente atractivos y que si comparan con las editoriales que vinieron de Rosario, ni hablar las de Buenos Aires, más allá de las que son artesanales, son libros hechos y derechos, libros visualmente bonitos, bellos, impactantes, pero uno por ahí lo agarra con 2 dedos porque piensa es un autor local. No es random, no es Planeta, no es lo que estamos acostumbrados. Y me parece que es un poquito también la obligación que tenemos con las colegas, los colegas, cuando vamos a algún lado y encontramos esos colegas que están ahí pidiendo pistas, difundir su obra. Eso cuando de pibe empezaba a ir a bailar y probabas un trago y lo querías compartir, no sabes lo que es el orgasmo de pitufo. Tomá. Bueno, así es con la literatura. Dicho sea de paso con el tema de los localismos, ¿no? Qué asqueroso los cordobeses que le decían semen de pitufo. Tomate un semen de pitufo. Pero claro, ellos se la pasan tratándote de culiado y de ahí a todo esto. Pero bueno, nada, yo me voy mucho por las ramas. Pero volviendo a esto y lo que queríamos comentar es, seguramente no hemos leído a todas y a todas los autores, las autoras venadenses, sí a bastante, y es una alegría, no va a faltar el tiempo, eso, así como la pelota busca al jugador, el libro nos encuentra en el momento que más lo necesitamos. Y para redondear la apertura futbolística, el día que ganó el infeliz, que está en el gobierno actualmente, si no rompí todo, fue porque terminé leyendo un libro que escribió Marcelo Sevilla sobre la Liga Venadense de Fútbol, que en El Gato Eterno yo estaba inmaculadamente borracho y me lo vendió Mateo, que después cuando llegué a mi casa vi el resumen de la tarjeta, vi lo que era el libro y digo, ¿para qué quiero un libro de la Liga Venadense de Fútbol? Y ese día fue lindísimo leerlo porque también, más allá de las ficciones, más allá de la poesía o todo, cuando alguien escribe sobre lo que lo apasiona, cuando alguien escribe de esa forma tan subjetiva como genuina, se arman cosas muy bonitas. Tuve la suerte de decírselo a él, pero también de comentarlo. Entonces apareció un chico que se llama Magoya González cuando estuve en marzo y me regaló este libro que son las crónicas extraordinarias de la Liga Cafeterense de Fútbol. Y me gustó también mucho, pero también porque tengo entendido que Magoya tatúa y quiero ver si le saco un escracho gratis. Pero bueno, vamos a ponernos serios. Bueno, a mí me daba pudor decir puto y el Leo fue aplastante. Fue aplastante. Bueno, me prendo un poco de lo que dijo él también con respecto a la cantidad de... Hay un promedio grande acá de escritores, tremendo. Me pone muy feliz que estén acá escuchándonos. Pero esto de que, imagino, ¿no? Esto también lo hablábamos con Mariana Travasio el año pasado porque ella comentó por la cantidad
de lugares por los que anduvo en Argentina, algunos muy inhóspitos, y en cada lugar donde estuvo encontró escritores y escritoras de mucha calidad, y siempre, bueno, tratando de derribar estas barreras de cómo llegar al público, porque la idea de publicar un libro es que la gente lo lea, ¿no? El tema de la publicación, después la distribución y que todo eso llegue por lo menos a una cierta cantidad de gente, que no sea sola, primero localmente y después al resto de, por lo menos la región. Me gusta imaginar que en cada rincón de nuestro país, en todos los rincones haya escritores esperando ser leídos, porque eso a mí como lectora, bueno, me pone mucho las pilas, y como dicto un taller de lectura también eso, descubrir cosas. Tenemos, decíamos con Orne, una deuda pendiente con la literatura local, de trabajarla profundamente en nuestros talleres. Yo he tenido la experiencia de trabajar los libros de mis amigos y que después ellos estén presentes, pero habría que ampliar un poco eso y también hacerlo en las escuelas y bueno, dejar de subestimar un poco al escritor local, ¿sí? Bueno, con esto también puedo afirmar que cada uno de nosotros tiene un amigo, una vecina, la novia del primo, una ex profesora, un compañero de colegio. Todos escriben hoy, todos. A ver, como dije antes, no todos llegan a publicar, pero se está haciendo cada vez más. Y bueno, y hay algo que también me parece muy interesante mencionar, y que es un concepto que se trabaja en distintas ramas del arte, pero en literatura se llama suspensión de la incredulidad. ¿Sí? Esta suspender la incredulidad significa dejar de lado o apartar el sentido crítico a la hora de leer, ¿sí? Creer en lo que se está leyendo. Creer en lo que se está leyendo. Hay ese pacto que tiene uno con la lectura, de decir, no importa si lo escribió mi hermana, yo voy a creer en lo que me está contando. A veces sucede, bueno, lo que quiero decir es que nuestros autores, por lo menos lo que yo he leído, porque no he leído todo, por suerte, porque me queda por leer, es una biblioteca imaginaria que en mi cabeza se va multiplicando y en mi deseo también. Los lectores han logrado muy bien eso, hacer que les creamos, ¿sí? En eso también tengo que sacarme el sombrero y agradecerles, porque lograrlo es un trabajo muy arduo, es un trabajo que requiere muchísima constancia, muchísima corrección, muchísima lectura previa, lectura posterior, también el hecho de compartir lo que se lee con seres queridos o en talleres, escuchar al que te quiere corregir, escuchar al que aporta ideas. Bueno, se ha dado eso, por suerte se ha dado de una manera fenomenal, y logran que los lectores creamos en esa ficción, en ese mundo que se nos presenta en esas páginas. Es tarea del lector meterse ahí, ¿sí? Y dejar de lado lo que uno conoce íntimamente de la persona que escribe. Yo, por suerte, tengo mucha gente cercana, mi compañero, mis amigos, un tío que anda por ahí, que me parece que lo vi, han logrado que yo crea en lo que ellos dicen, en lo que tienen para contar. Pero hay públicos, y esto viene, tengo un anecdotario largo, hay públicos, sobre todo la familia, porque la familia a veces es bastante implacable a la hora de criticar, bueno, comentarios cuando un escritor o escritora comparte con sus seres queridos más cercanos, comparte lo que han escrito, bueno, vienen los comentarios, no, pero no era el abuelo el que se iba a pescar a esquina, era el tío. O no, la peluquería a la que íbamos de chiquitas no cerró porque se prendió fuego, cerró porque pusieron un local de ropa. ¿Sí? Bueno, es tarea nuestra hacer que ese trabajo, que llevó tanto trabajo, valga la redundancia, tenga su efecto. Es otra anécdota que tengo increíble, fue cuando Marce presentó su libro en la Biblio. El evento fue muy, muy lindo, muy emotivo, y hubo lecturas de varios de sus cuentos. Terminó todo muy bien, aplauso, estaba lleno de gente, y al salir, una persona que había estado escuchando los cuentos dijo, che, no sabía que Marcela era lesbiana.
Yo tampoco, creo que no. Bueno, hasta ahí llega el defecto de no suspender la incredulidad. Nada, en esto de ir a lugares y no terminar de conocerlos o conocerlos por las y los colegas, una de las cosas más fuertes acá en Venado, y por lo que pienso seguir volviendo, es eso, las y los colegas. La poesía de Mario Simotti, la de Juani Ramírez. También justo hablábamos de Walter Abaca, del Wally, y los días que me la pasaba corriendo, que en esta semana tan particular, con todos los ataques que está teniendo Dolores Reyes hacia su cometierra, yo pensaba, y más teniendo a Orne acá, que es docente, ¿no? El docente que da por fuera de un programa un título para motivar la lectura en el curso, el docente es el que sabe el pulso de ese curso, sabe con qué título se puede jugar. Tranquilamente, ese docente podría atenerse al programa, cumplir con el horario y no se le pide más nada. Pero a ese docente que elige un libro como Cometierra y después viene la familia, viene quien sea, viene un influencer a hablar de cosas que no son tan ajenas a la literatura, a ese docente se le suelta la mano. Y es una pena que pase eso. Pero a la vez hay que alentar, y me parece que es muy importante, a ese tipo de literatura. ¿Y por qué comparo, aunque no tenga nada que ver argumentalmente, Cometierra, con los días que me la pasaba corriendo? Porque hay tanta verdad en el libro de Wally y toda una iniciación que es universal, pero obviamente en una comunidad determinada, es lo que decía Lau, se van a poder identificar muchas cosas. Entonces, ya tomaremos otros vinos, él es evangelista, no chupa, pero el asunto es, yo no le quiero preguntar a él qué tanto hay de verdad en esto o no. Le quiero preguntar con qué va a seguir o en qué anda. Prefiero eso, la fantasía. Y de tantas cosas que tiene también la literatura para dar está en no olvidar. Y todo lo que le ponemos cada uno con nuestras lecturas, nuestras vivencias previas, un montón de cosas. De Marce Fumale me encantó su libro La sangre y mi relato favorito es Las siestas, donde también aparece algo que es universal de cómo uno se quiere dedicar al arte, en ese caso en la música, y me resonó a tantos libros, en especial a uno de Rodrigo Manigó, del cantante de Ella es tan cargosa, un libro bellísimo que se llama El aire del mundo. Pero también con Marcela tuvimos la suerte de andar pateando la ciudad y llegar a una esquina de una plazoleta donde hay un mural sobre un chico, Clemente, que ¿qué les voy a contar yo quién fue Clemente y cómo murió en 1999? Y a mí ella me cuenta la historia y es una historia tristemente calcada, una historia que se repite en cualquier punto del país, en cualquier punto del mundo y que no se puede parar. Y en ese aspecto la literatura es importante que alguien la recuerde, porque si no es la noticia en un noticiero que establece agenda un par de días y después se olvida. El mural, a lo que era mi recuerdo, está perdiendo su pintura, se está descascarando, lo que sea, pero quien escriba sobre ese chico, la memoria y el pedido de justicia va a seguir estando presente. Anoche en la charla hablábamos de los relatos de Raquel Barrionuevo, Historia tangible, y vos comentabas de que ella había escrito sobre otro caso triste, ¿no?
sobre un chico? ¿Era ella? ¿O era otro? Bueno. Anoche no tomé, es lo único que yo sé. Pero bueno, nada, ellas dos sí. No me acuerdo de nada. Y por eso. Si yo desde que ando con el Wally ando gloria aleluya. Pero bueno, qué momento, ¿eh? Este es el momento de... ¿Hay alguna pregunta en el público? No, ella va a aclarar, Corne va a aclarar. No, lo que yo comentaba, perdón, ahora te cedemos la palabra, discúlpame. Pero bueno, ya que Wally tomó el protagónico y yo estoy tan autorreferencial, hace unos años tuve la oportunidad de participar de un taller literario que Wally llevaba a cabo en una institución donde se encontraban jóvenes en contextos de encierro. Y bueno, Wally, volvieron los días que vas a tener que seguir corriendo porque esos jóvenes en contextos de encierro, en una institución que paradójicamente se llamaba Puertas Abiertas, creaban literatura. Y bueno, yo en parte vengo a eso, a defender, a fomentar, a tratar de potenciar esta literatura emergente, esta literatura periférica que vemos en las escuelas y que vemos en instituciones como esas. Realmente las producciones de los chicos de esa institución eran muy lindas. ¿Y por qué te decía, Wally, que van a volver los días en que vas a tener que correr? Porque el señor Leonardo Yola quiere llevarse la revista Ponete la visera, sacate la visera, que publicaron esos jóvenes, ¿sí? Hubo una publicación, no sé si tuvieron la posibilidad de leerla, pero bueno, esos jóvenes junto al Wally, hicieron la publicación de una revista y el señor Oyola se la quiere llevar. Así que Wally, a correr y a conseguirla. Yo tengo una, pero no sé si la voy a soltar. Lo soltaste a tu chico, no sabe cómo te saca una revista. Teníamos una pregunta del caballero de físico imponente. Buenas noches. La idea de plantear un contrapunto sobre las carencias de Venado Tuerto, bueno, a mí me toca a veces la parte histórica, y bueno, Venado, quiero empezar por las carencias. No tenemos trilogías, no tenemos novela histórica, no tenemos novelas fantásticas. La literatura se apoyó históricamente en antologías, primero la poesía en la ciudad, y los libros que se editaron, los primeros fueron de revisionismo, y hasta el número 30 fueron de historia institucional o revisionismo. Esto perduró durante muchos años en la ciudad. Y bueno, esto que explicaban, este movimiento cultural, esta parte contemporánea, la literatura, todo esto que fluye, por supuesto que va a crecer, va a dar lo que necesitamos. Y la pregunta sería, yo tengo un punto de vista sobre esto. Para mí Venado Tuerto lee más de lo que escribe históricamente. O sea, somos mucho más lectores que lo que se presenta en edición. Tengo amigos que han hecho libros privados y los tienen en sus bibliotecas, pero son privados, no los han dejado en la sociedad. Entonces, un poco sería pensar que si antiguamente los libros llegaban de grandes editoriales a través de gente que era pudiente y estaban en bibliotecas privadas, bueno, pensar un poco desde qué lugar se empezó a revertir todo esto. Hola, aporto algo con respecto a lo que vos decís y claramente es una visión, pero por ahí es esto también que decía Lau en un comienzo. La gente no comparte. ¿Por qué? A todos los que nos dedicamos a leer y escribir nos pasó este tema de verdad tengo algo para dar, de verdad tengo algo para compartir, pero sobre todo la veneración hacia las autoras, los autores que nos marcaron. Y en esa comparación, obviamente, siempre vamos a perder. Es un tema, y más allá de la humorada que hice en el comienzo, nuestro ego. El ego tiene que estar presente a la hora de escribir para tener esa confianza, creer en eso para que después nos crean. Pero después lo tenemos que desconectar. Hay una teoría que me contaron una vez y que me parece bien gráfica para entenderlo y que va con lo que vos comentabas, que es la del sombrero mexicano visto desde arriba.
Vos lo primero que haces es compartir en tu círculo pequeño, con todo el temor del mundo, vergüenza y esperando que sean honestos y más consciente inconscientemente que les guste, que a tu gente le guste. Por eso es duro cuando la gente que nos quiere, nos cuide, nos dice, le falta laburo. El tema siempre tiene que ser, le falta laburo, no está bueno. Esa es una cuestión de gusto, es subjetivo y siempre va a estar presente, pero el tema es el laburo. Después, cuando uno se anima, y acá está el tema de las publicaciones y la necesidad de las editoriales locales y que las hagan así de vistosas a las ediciones, llega al círculo más grande del sombrero y ahí uno ya no tiene control de a dónde va esa lectura o no. Está el stand de Salvaje Federal, la librería que comanda Selva Almada, y tienen un libro bellísimo de un gran escritor formoseño, Orlando Van Bredam. Orlando tiró el ancla, decidió quedarse en Formosa y se considera formoseño, pero es nacido y criado en Entre Ríos, y él lo que nos contaba es que quien le enseñó a él a escribir, con quien tallereó primero, a quien él vio el amor que tenía por la lectura, era una persona que había escrito cada uno de sus libros, los había encuadernado artesanalmente y los tenía todos en una biblioteca y si se animaba lo compartía con alguno. El impulso primero es escribir. Cuando escribir se convierte en una necesidad, está buenísimo que pase eso. Y después, ¿qué compartimos o no? Y la escritura es sumamente sanadora. Entonces, en eso no importa si no sos Cormac McCarthy, no importa, mucho menos, siempre lo usamos acá, obviamente a Borges. Lo que importa es que lo sacaste. Y por algo también, justo que salió acá el tema de la literatura en contexto de encierro, es sumamente sanador poder contar qué está pasando por adentro. ¿Alguna otra pregunta? O comentario. Bueno, No nos dejen así, por favor. no nos dejen tan. Bueno, una última, creo que es mi último comentario, no sé, capaz que después seguimos. La creación literaria y las ganas de difundirla, o no, pero por lo menos esa creación, ese sacar afuera, es también, y esto es muy importante, es una forma de darle batalla a este antiintelectualismo o a esa hostilidad hacia la actividad intelectual feroz que hoy se intenta instalar como idea preponderante por parte del gobierno. Hay como una bandera de la ignorancia, así como si la ignorancia tuviera mucho valor y valiera lo mismo que el saber, o en todo caso el atreverse a saber, porque para saber hay que atreverse a no ser ignorante. Así que esa batalla, en este desconcierto, puede ser muy importante y muy grande, puede dar grandes resultados, porque yo tengo la esperanza, siento, no sé, pero lo siento que hay una ebullición de la cultura. En los tiempos difíciles suele pasar eso. Y las vanguardias han nacido durante las peores crisis. Así que yo les pido que no paren, que resistan y que sigan escribiendo. Saludos. Pensar que le dije a la organización, poneme en la mesa que van a hacer muchas preguntas. Macanuda los venadenses. Avisos parroquiales. A continuación viene Martín Boquita Coam,
Después va a haber un número musical, después el mejor DJ del condado y a la zona, el DJ Tigre Harapiento, Leonardo Yola, especialista en rock de pasillo, música disco, clásico de los 80, 90, pero sobre todo los latinos pecaminosos, y esperando hacer bailar a una pareja muy especial, un lento. Yo leí Relatos en Tetas de Gaby, y ella cuenta un momento tan particular en el libro, sumamente doloroso, y la contención que tuvo en ese momento de su muchacho, Marcelo, y que terminaron bailando. Eso, más allá de ser específicamente un libro publicado por Ají, una autora venadense o lo que sea, es literatura y punto. Y de lo más lindo que leí en mi vida. Eso quería comentar. Y ya que nos preguntaron, vengan a bailar. Por lo menos así justifico mi presencia.